Buenos días, nos vamos de Mostar. Hemos estado muy a gusto, ¿verdad? El apartamento céntrico, barato, Gira a la limpio. izquierda hacia Kralia TVRTK. Y nos vamos a Kravika Waterfall, que está a 1 hora de camino de aquí. A ver cómo va evolucionando el día. La idea es llegar hasta Trevinge y dormir allí, pero nunca sabemos dónde vamos a parar por el camino, así que os vamos informando. ¡Chao! Hemos hecho un alto en el camino para ver esta panorámica de la ciudad. Hace unos 17, 18 años que estuvimos aquí por primera vez, pero estuvimos un ratito y para nada la hemos visto como la hemos visto en estos 2 últimos días que hemos recorrido su parte antigua, su parte moderna. La verdad es que nos ha gustado mucho. Es muy turístico, pero la verdad es que merece la pena hacer una parada. Continuamos el camino. Fieles a nuestras costumbres, que no sabemos lo que es una línea recta entre 2 puntos, hemos parado en Medjugorje a ver el monte de la aparición de la Virgen. Sabíamos que en este pueblo había un monte donde había aparecido la Virgen, pero nos habían comentado que no era nada interesante que ver. Pero bueno, hemos visto tantos autobuses y tantas indicaciones que hemos dicho vamos a llegarnos. Así que hemos hecho ahí una paradilla. Aquí estaban cantándole a la Virgen y eso. Y hemos visto un montón de gente subiendo por aquí y nos vamos a subir a ver qué vemos arriba. Las piedrecitas reparan. Aquí cuando llueve tiene que ser el festival de la cadera rota. Y un consejillo os doy: no vengáis con las Converse, que es que esto no entraba dentro de nuestros planes hoy. Seguimos para arriba. Bueno, visitado Medjugorje. ¿Impresiones del pueblo? ¿Qué tienes que decir? Money, money. Money, money. Muy turístico, muy turístico. Puestos de vírgenes, rosarios, etcétera, etcétera, por todas partes, pero bueno. Acabamos de llegar al parking de Kravitse Waterfall o cascada de Kravitse. No sabemos si es de pago el parking, vamos a acercarnos a la caseta aquella que hay allí al fondo. Y vamos a dar una vueltecilla por aquí a ver la cascada. Lo que sí que en Medjugorje no aconsejo tomaros ningún café porque ha sido el más caro de toda Bosnia. Vamos a ver la cascada. Nuestro gozo en un pozo. No podía ser de otra manera con lo turístico que es todo esto. 20 marcos convertibles por persona, aparcar el coche y entrar a la cascada. Vamos a ver si merece la pena. Después de la clavada de entrada vamos a aprovecharnos aunque sea de este mapa y así nos organizamos. Hemos salido de Mostar, hemos parado aquí en Medjugorje. Estamos en la cascada Kravitse y después vamos a ir aquí a Pozitel y después a otro pueblo que se llama Stonehenge, que está un poquito aquí más al este y no se ve aquí en este mapa. Por cierto, tienen trenecito. Estamos casi convencidos de que nos han tomado el pelo. Todavía nos duele los 10 euros que nos ha costado la entrada a cada uno, porque en internet habíamos leído que a partir de octubre eran 5 euros, pero bueno, como aquí nadie entiende inglés, pues aguantarse. ¡Oh, qué bonito! Ahí ya se ven. Venga, vamos a hacer fotos. Es una maravilla, una preciosidad. Nosotros ya hace unos años que estuvimos en Pilviche y esto es algo así parecido. Pues la verdad es que esto es muy bonito. Merece la pena pararse, hacer las fotos. Turístico, por supuesto, pero bueno, es que es muy bonito. Vamos a bajar hasta abajo para hacer una fotillo. Venga, vamos.
dice la canción, como aquí no hay playa, pues tienen pues esto, sus ríos, sus lagos que son preciosos. Imagino que vienen, pagan la entrada y ya pues echan aquí el día con las barquitas. La gente la hemos visto que se ha metido en el agua, en fin. Que nos vamos de la catarata camino a Pocilter. Bosnia tiene unos 20 kilómetros de costa en Naum y viendo cómo aprovechan aquí todo el turismo tiene que ser para verlo. Nos despedimos de esta catarata tan bonita que nos vamos a Pocilter y nos queda media orilla de coche. 2:30 de la tarde. Hemos llegado por fin a Pocilter, a este pueblo de finales del siglo XIV, fundado por el primer rey Borneo, que primero lo formaron los húngaros, luego lo reformaron los turcos, luego volvió a manos del Imperio Austrohúngaro. Los croatas destruyeron parte de su patrimonio por la guerra y sobre todo lo que atacaron fue la mezquita, que es muy bonita y ahora es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hemos dejado el coche justo aparcado ahí en la carretera, que es gratuito, y vamos a visitar el pueblo. El pueblecito es pequeñito, se recorre en un momento. La mezquita, que está en la parte alta del pueblo, es de entrada gratuita. Lo único que hay que cubrirse, quitarse los zapatos, en fin, lo de siempre. Y también se puede bajar al Neretva, al río que pasa por aquí, que está ahí abajo. Ahora está cerrado, pero se podía coger unas barquillas, pero ahora en octubre pues nada, no funciona. Bueno, seguimos paseando por el pueblecito y nos vamos a ver si llegamos a tiempo a Stonac. Camino de la fortaleza hemos encontrado aquí un recoveco donde hacer una panorámica del río y del Neretva tan bonita, y nos ha llamado mucho la atención la cantidad de granados y de higueras que hay por el camino. Ayer probamos el zumo de granada y la verdad es que natural estaba también muy rico. No hemos contado los escalones que hay hasta aquí, pero ya os digo yo que merece la pena subir. Las vistas son espectaculares, la verdad es que merece mucho la pena, así que no lo perdáis. Si vais siguiendo el río Neretva como vamos nosotros, bajando y tal, pararos aquí, hacer una visitilla. Es súper bonito, la verdad es que es una maravilla. Ahí se ve la mezquita, el hamán y la fortaleza, que nosotros pensábamos que era un trocillo ahí pequeño, pero no, ya veis que rodea ahí completamente todo el casco antiguo del pueblo. Muy chulo. Hemos llegado a nuestro penúltimo punto del día de hoy, Stolac, a unos 35 minutos más o menos de Pocilter, donde hemos estado anteriormente. Nos hemos subido aquí al monte por una carreterilla súper estrecha para ver la fortaleza del siglo XV. El pueblo está en un enclave precioso al lado de un río, pero es verdad que la fortaleza, por lo que nosotros estamos viendo desde hace unos minutillos, no está muy explotada. No quiero yo arruinar el futuro turístico del pueblo, pero bueno, a lo mejor esto va mejorando. Pero bueno, las vistas desde aquí pues son bonitas. Si tenéis tiempo y queréis hacer una paradilla, pues parad por aquí y echáis un vistacillo. Pero es verdad que aquí, vamos, sitio para aparcar, cabe nuestro coche, nada más, es lo único que hemos encontrado. Pero bueno, para hacer fotos, como paradas de camino, si por ejemplo vais a Neum, pues se puede parar por aquí. Y nosotros, que en este caso vamos a Trevinje, para mañana pasar a Montenegro, pues bueno, ha sido una parada estratégica. A Trevinje vamos a llegar de noche porque está a 1h20 de aquí, pero bueno, vamos a hacer aquí una fotillo y cogemos el coche y nos ponemos rumbo al sur. Chao. Por fin hemos llegado a Trevinje. Hemos llegado al apartamento de esta noche, que es para 1 hora. Mañana nos vamos a Montenegro. No, está todo completo, nos ha costado unos 20 euros, con calefacción, con su hervidor de agua, café, wifi,
está muy bien. Tiene su pequeño frigorífico también. Está al lado del río, tiene unas vistas estupendas. O sea que la verdad es que no se puede pedir más por los 20 eurillos que nos ha costado. Así que vamos a ver si nos duchamos, que nos ha recomendado un sitio para cenar. Y nos vamos a cenar, ¿vale? Y mañana seguimos. Buenas noches.